Máster en Psicología General Sanitaria Online, todo lo que necesitas saber. Introducción al Máster en Psicología General Sanitaria Online. El Máster en Psicología General Sanitaria es un programa que permite a los psicólogos adquirir las competencias necesarias para ejercer como psicólogos sanitarios en el ámbito privado, una vez habilitados profesionalmente. Este máster se ofrece en varias universidades de renombre en España y en otros países de habla hispana. Universidades que ofrecen el Máster en Psicología General Sanitaria Online. Algunas universidades reconocidas donde se puede cursar este máster en modalidad online son: Universidad Internacional de La Rioja, Munir tiene una modalidad 100% online, con prácticas presenciales obligatorias. Universidad a Distancia de Madrid, Mudima ofrece un plan flexible adaptado a los horarios de los estudiantes. Universidad Europea, ofrece un enfoque online, combinando teoría y prácticas presenciales. Universitat Oberta de Cataluña, MUOCE, aunque tiene enfoque online, puede requerir prácticas presenciales en clínicas concertadas. Duración y asignaturas. El máster tiene una duración de 2 años, generalmente unos 90 ECTS, e incluye asignaturas como: Primer año. Fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria. Evaluación y diagnóstico psicológico en el ámbito sanitario. Técnicas de intervención psicológica. Psicopatología infantil y de la adolescencia. Segundo año. Intervención en trastornos de ansiedad y estado de ánimo. Neuropsicología clínica. Prácticas externas supervisionadas. Trabajo final de máster, TFM. Coste del máster. El coste del máster puede variar dependiendo de la universidad, pero en promedio está entre 7.000 y 10.000 euros. Por ejemplo, en la UNIR, el precio ronda los 8.000 euros. En la UDIMA, está aproximadamente en 7.500 euros. En la Universidad Europea, puede llegar a los 10.500 euros. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Muchas universidades ofrecen becas de colaboración, excelencia académica o por situación socioeconómica. Para obtener una beca, los estudiantes deben presentar una solicitud con los siguientes pasos generales. Cumplir con los requisitos académicos y económicos establecidos por la universidad. Presentar la documentación requerida, como el expediente académico, certificado de ingresos, etc. Completar la solicitud en las fechas indicadas. Por ejemplo, en la UNIR se puede acceder a una beca de hasta un 30% de descuento según la situación del estudiante. Salario y puestos de trabajo. Con un máster en Psicología General Sanitaria, los graduados suelen acceder a puestos como psicólogo sanitario en centros privados, clínicas de salud mental, consultas propias, entre otros. Los salarios pueden variar, pero en general. Reciente titulado, entre 20.000 y 30.000 euros anuales. Con experiencia, puede superar los 40.000 euros anuales en centros especializados o en áreas clínicas de alta demanda. Además, muchos profesionales optan por la consulta privada, donde el ingreso puede variar significativamente dependiendo del volumen de pacientes y especialización. La asignatura Fundamentos Científicos y Profesionales de la Psicología Sanitaria en el primer año del máster proporciona las bases teóricas y metodológicas que sustentan la práctica de la psicología en el ámbito sanitario. Se enfoca en el conocimiento de los modelos científicos de evaluación e intervención psicológica, así como en el desarrollo de competencias profesionales necesarias para el ejercicio clínico. Los estudiantes aprenden sobre la normativa legal, ética y deontológica que rige la profesión, adquiriendo una visión clara del rol del psicólogo sanitario y su impacto en la salud mental. La asignatura Evaluación y Diagnóstico Psicológico en el ámbito sanitario del primer año se centra en el aprendizaje de técnicas y herramientas para identificar, analizar y diagnosticar problemas psicológicos en pacientes. Los estudiantes adquieren conocimientos sobre diferentes métodos de evaluación, como entrevistas clínicas, test psicométricos y observación. Además, se les forma en el uso adecuado de estos instrumentos para formular diagnósticos precisos en distintos trastornos psicológicos. La asignatura también aborda la importancia de la evaluación continua y el seguimiento para diseñar intervenciones terapéuticas eficaces y personalizadas.
La asignatura Técnicas de Intervención Psicológica en el primer año del máster capacita a los estudiantes en el uso de diversas estrategias y métodos terapéuticos para abordar problemas emocionales, conductuales y cognitivos en los pacientes. Se estudian enfoques basados en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, y otras modalidades de intervención. Los estudiantes aprenden a aplicar estas técnicas de manera adaptada a las necesidades individuales de cada paciente, desarrollando habilidades para promover el bienestar y la mejora de la salud mental en diferentes contextos clínicos. La asignatura Intervención en Trastornos de Ansiedad y Estado de Ánimo del segundo año está enfocada en el tratamiento especializado de trastornos como la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la depresión y el trastorno bipolar. Los estudiantes aprenden a identificar los síntomas específicos de estos trastornos y a aplicar técnicas terapéuticas basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, y la terapia interpersonal. Además, se abordan estrategias para gestionar situaciones de crisis y diseñar planes de tratamiento personalizados, con el fin de mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de los pacientes. La asignatura Neuropsicología Clínica del segundo año se centra en el estudio de la relación entre el cerebro y el comportamiento, explorando cómo las alteraciones neurológicas afectan las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Los estudiantes aprenden a evaluar y tratar trastornos neuropsicológicos derivados de lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o trastornos del desarrollo. Además, se enseñan técnicas de evaluación neuropsicológica, como pruebas de memoria, atención y funciones ejecutivas, y se profundiza en la rehabilitación cognitiva para ayudar a los pacientes a recuperar o compensar las funciones afectadas. La asignatura Prácticas Externas Supervisadas del segundo año es una parte fundamental del máster, donde los estudiantes aplican los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno clínico real. Durante las prácticas, que se realizan en centros de salud mental, hospitales o consultas privadas, los estudiantes trabajan bajo la supervisión de psicólogos expertos. Tienen la oportunidad de participar en la evaluación, diagnóstico e intervención de pacientes, desarrollando habilidades clínicas y éticas esenciales para el ejercicio profesional. La supervisión garantiza un aprendizaje guiado, permitiendo reflexionar sobre la práctica y mejorar las competencias terapéuticas. La asignatura Trabajo Final de Máster, TFM, del segundo año representa el proyecto culminante del máster, donde los estudiantes deben aplicar los conocimientos adquiridos a una investigación o intervención clínica en el ámbito de la psicología sanitaria. Este trabajo requiere la elaboración de un estudio original, que puede enfocarse en la evaluación de un problema psicológico, el desarrollo de un caso clínico, o la propuesta de un programa de intervención basado en la evidencia. A lo largo del proceso, los estudiantes son guiados por un tutor académico, y al finalizar, deben presentar y defender su trabajo ante un tribunal evaluador. El TFM permite consolidar las competencias profesionales y científicas adquiridas.